La genética, rama de la ciencia que atraviesa un desarrollo explosivo en todo el mundo, no solamente avanza en la interpretación del código contenido en nuestro ADN, también se empeña en desentrañar el rol de otra molécula compleja que es indispensable para la vida tal como la conocemos, el ARN. Científicos de todo el mundo festejan cada 1 de agosto el Día del ARN, nombre abreviado del ácido ribonucleico. ¿Por qué es tan importante esta molécula? ¿Qué conocemos de ella y qué se investiga en Uruguay? De eso hablaremos hoy. También de un estudio de Facultad de Odontología que buscó conocer el impacto de fumar cannabis sobre la salud bucal. Conoceremos a la Comisión Sectorial de Investigación Científica y su rol fundamental en el fomento de la ciencia en la Universidad de la República. Anticiparemos los próximos frutos nativos que INIA se apresta a liberar para su producción. Y al cierre, un nuevo video de la serie Y si te digo, que nos cuenta que en las células también hay aglomeraciones. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. De ser una especie de anexo, algo que se interpretaba junto con el ADN, tal vez como una de las pocas consecuencias positivas de la última pandemia, el ARN pasó a tener no solo nombre propio, sino a estar en el centro de nuestra atención, y cuando digo nuestra hablo de la gente común. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se van profundizando conocimientos que van tratando de desentrañar la importancia de una molécula tan importante para la vida como la del famoso y mediático ADN. Vamos a hablar del ARN, vamos a hablar del Club del ARN en Uruguay y de lo que se festejó hace poquito, el Día del ARN. Adriana Geisinger, Juan Pablo Tosar, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Sobre Ciencia. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Primero, ¿cómo explicaríamos en resumidos términos qué es el ARN? Bueno, el ARN es, como bien dijiste vos, el otro ácido nucleico, además del ADN. Es un ácido nucleico que, a diferencia del ADN que forma, digamos, el genoma de la mayoría de las especies, el ARN solo forma el genoma de unas pocas especies de virus, básicamente, pero que tiene un rol fundamental en la vida de todos los organismos, que constituye una molécula mucho más versátil que el ADN. Es el intermediario para la síntesis o para la producción de las proteínas, que son los ladrillos del cuerpo, y además de esa función fundamental, en las últimas décadas se le han ido descubriendo muchas otras funciones que tienen que ver con la regulación de un montón de procesos vitales y además cuya alteración se está empezando a ver cada vez más que está involucrada en un montón de patologías. Ahora, lo definimos como un ácido nucleico, sin embargo el ARN, y ahí vamos un poco a una de tus especialidades, Juan Pablo, puede tener un rol fundamental fuera del núcleo molecular, cuando por ejemplo ese ARN mensajero se traslada de una célula a otra. Sí, el ARN tiene una variedad de funciones dentro y fuera de la célula, como bien decís. Químicamente el ARN es muy parecido al ADN, o sea, tiene una composición química muy similar. Tal vez la diferencia más grande es que el ADN son 2 cadenas que se enrollan, ¿sí? La clásica estructura de doble hélice que solemos ver en películas, en animaciones. El ARN suele estar compuesta por una cadena sola y eso, que parece un detalle anecdótico, es clave. Porque el ADN, al tener esa estructura de 2 cadenas ligadas sobre sí misma, está como de alguna forma contenido en sus movimientos y de alguna forma es la molécula que la evolución ha escogido para almacenar la información génica. Y yo cuando quiero guardar algo, ¿no? Es como si yo tengo un documento muy importante, no lo dejo ahí a mano, lo pongo en un cajón, bien, lo tengo ahí guardadito. El ADN está guardadito en el núcleo, medio que
alejado, si se quiere, del resto de la acción de la célula, aunque hay mucha acción en el núcleo. En cambio, el ARN es la molécula químicamente similar, pero mucho más flexible, puede adoptar muchas más estructuras y eso hace que tenga mucho más acción. Entonces es una molécula, uno tiene su gustito, pero divertida de estudiar por la variedad de funciones que tiene dentro y fuera de la célula también, que es una de las cosas que estudiamos, ese ARN que viaja entre células. Claro, en esa imagen de la espiral que a veces nos recuerda una escalera de caracol, el ARN es una escalera sin una mitad. Básicamente, digamos, si bien creo que hay algunos ARN que se presentan en formato de doble hélice, o leí mal. No, lo que sucede sí. es que al ser una sola cadena, o sea, el ADN forma esa doble hélice que vos decís como una escalera porque tiene unas bases nitrogenadas, se llama, que forman pares, que se aparean entre sí y hacen que una cadena se una a la otra. El ARN, al ser una sola, no tiene eso. Pero si encuentra bases que pueden unirse entre sí, va adquiriendo formas y estructuras que en parte pueden ser dobles, en parte no. Por eso justamente es una de las razones por las que el ADN es una molécula mucho más rígida en esa doble estructura y el ARN es más plástica. Es mucho más variable. Y aprendimos sobre su variabilidad, y otra vez me tengo que remitir a la pandemia, justamente cuando vimos todo lo que puede ir generando variantes nuevas. El SARS-CoV-2, que es justamente un virus de ARN. Sí. Creo que ese sería un buen ejemplo de esa variabilidad. Es un buen ejemplo. Y otro ejemplo es muchas de las teorías sobre el origen de la vida incluso. Esto no está, digamos, hay distintas escuelas de pensamiento al respecto, pero hay una fuerte masa, digamos, de evidencia y argumental para pensar que el ARN, si no fue la primer macromolécula, estuvo ahí en el origen, digamos, de la vida sobre la Tierra, justamente por poseer esa capacidad de guardar información en torno a una secuencia de bases nitrogenadas, como decía Adriana, que de alguna forma va dando lugar a un patrón, a un mensaje, que eso el ADN lo tiene también, pero que fruto de esa flexibilidad estructural que tiene, puede adoptar formas que le dan lugar a función, a acción. Entonces, es como que tiene un poco de los dos mundos, del mundo de la información, porque el ARN puede guardar información, y del mundo de la capacidad de estimular reacciones químicas. Entonces, si será, digamos, una molécula importante que tal vez fue la primer macromolécula, digamos, que dio origen a los seres vivos. No es habitual que en un objeto de estudio, en este caso el ARN, se elijan fechas o clubes. ¿Por qué, digamos, por un lado se sienten unidos, ¿no? A decir, bueno, vamos a juntarnos. De hecho, tuvieron una actividad el 1 de agosto para conmemorar la fecha. Pero a nivel mundial, ¿fue propuesta por vos, Juan Pablo, la fecha? Más o menos. Estuve revisando una nota vieja sobre ciencia y decíamos eso, que fue una sugerencia tuya elegir el 1 de agosto. Sí, bueno, hay que decirlo que el primer Día Internacional del ARN, que fue en 2018, eso fue cubierto por Sobreciencia. En realidad surgió como un chiste en la red social Twitter, no sé, una cosa sin mucha trascendencia, donde hay una sociedad científica internacional que nuclea a buena parte, digamos, de las investigadoras y los investigadores que trabajamos en temas de ARN, que es la Sociedad Internacional del ARN. Y en su cuenta de Twitter, el Día Internacional del ADN, de una forma medio reivindicativa, el community manager, digamos, de la cuenta puso, ¿no debería haber también un Día del ARN? Y yo me acuerdo, estaba en casa, casualmente lo vi, y puse AUG1, fue el mensaje, AUG por agosto y 1. Pero AUG es la secuencia, decíamos que hay una secuencia en la sucesión de esas bases nitrogenadas, A de adenina, U de uracilo, G de guanina, es la secuencia como que reconoce la maquinaria de la célula, reconoce esa secuencia en el ARN y dice, aquí empieza la síntesis de proteína. Es como una secuencia que dice, acá comienza. Un marcador de... entonces, AUG1 juega con el 1 de agosto y
primer AUG, que es la secuencia que se reconoce en el ARN mensajero para comenzar la síntesis proteica. Claro, es el primer mensaje que se lee para fabricar una proteína, son esas letras, AUG. Entonces la Excelente. August. Claro, no podía Agosto haber en inglés. no podía haber otro día. Y realmente lo puse por poner, digamos, me pareció gracioso a mí mismo en el momento, medio nerd, y me fui a dormir. Y al otro día cuando me desperté, aquello era una cosa, digamos, y había habido una votación, porque habían construido y dije, es una muy buena sugerencia. Y era una de estas encuestas en Twitter que tampoco tienen mucha base estadística, pero era a los asociados de esta asociación. Debe ser AUG1 el Día Internacional del ARN, y votaron, qué sé yo, 1000 personas en todo el mundo, pero el 90% que sí, y se decretó que el 1 de agosto de 2018 iba a ser el primer Día Internacional del ARN. Entonces, más allá de lo anecdótico, que obviamente yo digo, wow, ¿cómo escaló esto? Lo lindo es que se eligió una fecha y que la gente en todo el mundo tomó esa fecha, digamos, como válida para hacer actividades y difundir las actividades de investigación que se hacen en torno a la molécula del ARN. Creo que lo importante es eso. Adriana, y justamente eso, ¿por qué? A ver, vos estás concentrada básicamente, pero no únicamente, en temas que tienen que ver con fertilidad masculina a partir de estudios de ARN. Juan Pablo, entre otras cosas, tiene que ver su línea de trabajo con la posibilidad de detectar tempranamente algunas enfermedades a partir del hallazgo de determinadas cadenas de ARN. No solo es versátil, sino que está vinculada, tal vez por esa propia plasticidad y esa movilidad en el organismo, con muchas entradas distintas. Por eso también es importante que ustedes, los que investigan el ARN para distintas cosas, se junten regularmente, intercambien. Claro. Es eso que decíamos, que además de la función que se le conoció primero, que era aquella de ser el intermediario en la fabricación de proteínas, como decíamos, hoy en día sabemos que distintos tipos de ARNs regulan una variedad enorme de procesos que tienen que ver con el desarrollo, con la diferenciación, con un montón de, yo qué sé, desde el desarrollo, no sé, el cerebro hasta cualquier otro tejido, en fin. Entonces, sin embargo, claro, hay como, ya sea metodologías de trabajo, abordajes, características generales que uno se potencia, digamos, si formando estos clubes y armando seminarios, jornadas de discusión, jornadas de presentación de temas en aspectos que, digamos, que hacen a la biología de esta molécula y que son de interés de todos, básicamente. En breve, resumido, y sigo contigo, Adriana. ¿Cuál es el vínculo o dónde puede estar la relación entre algunos problemas de fertilidad masculina y el ARN? Bueno, uno de los aspectos que nosotros estamos estudiando, por ejemplo, son un tipo de moléculas de ARN que no fabrica proteína, sino que son, digamos, más nuevas desde el punto de vista de nuestro conocimiento. Han existido desde siempre, pero que desde hace pocas décadas que empezamos a conocerlas. Y este tipo de moléculas se está empezando a ver cada vez más que, por ejemplo, están alteradas en procesos que tienen que ver con patologías de diverso tipo y sobre todo, y en particular en el testículo, este tipo de ARN son muy abundantes, mucho más que en otros tejidos, y cada vez más vemos que en procesos de cáncer testicular, en procesos de infertilidad, hay alteraciones de este tipo de ARNs. Entonces, por eso también es una de las razones por las cuales nos interesa estudiarlos. Y así como elegimos una de las líneas de investigación de Adriana, Juan Pablo, te voy a preguntar sobre qué enfermedades o patologías pueden llegar a detectarse si avanza tu línea de investigación en esto de detectar justamente determinadas secuencias genéticas y, bueno, y a partir de eso encontrar problemas en la salud. Sí, esa, de alguna forma, línea de trabajo que compartimos, digamos, en equipos de investigación en la Facultad de Ciencias y en el Instituto Pasteur, de alguna forma, el estudio de esos ARNs que salen hacia afuera de la célula, que también, como decía Adriana, era algo que hasta hace poco no lo considerábamos. Muchas veces es el progreso en las herramientas tecnológicas de análisis lo que permite indagar
procesos que antes siempre estuvieron ahí, pero no los veíamos. Entonces, por un lado está por qué las células intercambian ARN, salen de una célula y entran a otra, ¿sí? O sea, ¿qué rol puede estar jugando eso en la comunicación entre células? Pero también está el costado al que entiendo que apunta tu pregunta, que es, más allá del por qué, esas moléculas están ahí, están viajando en los espacios entre células y están en la sangre y en la orina, y en la saliva incluso. Y entonces, a partir de muestras de sangre, de orina, de saliva, que son fáciles de obtener, y como hoy día tenemos la tecnología para secuenciar todas esas moléculas de ARN, la pregunta es, además de tratar de entender qué hacen, ¿podemos usar estas moléculas para predecir, para detectar alguna enfermedad a tiempo? Entonces necesitamos desarrollar herramientas para poder secuenciar estas moléculas de ARN y luego secuenciar muchos pacientes con una enfermedad y personas que no tengan esa enfermedad como control y decir, estos ARNs están siempre, pero estos ARNs están en la sangre solo en la situación de esta patología. Típicamente para enfermedades como el cáncer es donde, si se quiere, hay un mayor interés en poder contar con una herramienta de este tipo. ¿Por qué? Porque herramientas de este tipo permitirían la detección de la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas, que para enfermedades como el cáncer es el día y la noche, digamos, poder detectarlo en una etapa temprana, presintomática, a como suele ocurrir, digamos, donde cuando se hace el diagnóstico, esas células tumorales ya han tenido etapa de avanzar. Entonces poder llevar un análisis molecular en base a muestras de sangre que de repente nos tomemos de rutina, aumenta las chances de detectar las enfermedades a tiempo. Y perdón, si me permitís agregar una cosa, eso que él dice que es lo que se conoce como biopsias líquidas, que es eso, el poder tomar una muestra de sangre o una muestra de orina o una muestra de semen, en el caso, bueno, de la espermatogénesis, y digo, y poder hacer el diagnóstico sin la necesidad de tomar una biopsia, que bueno, que ya es una pequeña intervención. Sí, y es una ¿no? manera de practicar ese concepto que cada vez se escucha más de una medicina más predictiva, más preventiva. Y menos invasiva menos también. invasiva. Se nos voló el tiempo, yo les quiero agradecer muchísimo a los dos. No quiero despedirlos sin decirle a la gente que hay una especie de precuela de esta nota, que donde pueden encontrar una buena parte de lo que hablamos con Juan Pablo en lo que fue nuestra entrevista del año pasado en Sobreciencia por Zoom, debido a la pandemia, pero donde hay también, siempre nos dejás una anécdota, el año pasado era aquella, la de la temperatura excesiva de la muestra, donde bueno, se dio puntapié a todo esto, que hoy profundizamos un poco más. Adriana, Juan Pablo, gracias por acompañarnos, la seguimos en cualquier momento. Hacemos la primera pausa en Sobreciencia y a la vuelta, Alexandra Perrone, Daniela Hirschfeld aquí en estudio.